Danny Casalaro, exclamó Curtis entre emocionado y atónito, saltando el sillón. Según Scaroni, este número, junto con una rutina de interceptación de errores utilizada simultáneamente con la modalidad de memoria protegida, era la clave para obtener una información que exoneraría a Scaroni de toda culpa y demostraría la implicación del gobierno en la trampa que le fue tendida. Esto no es lo que nos contó Scaroni. Scaroni es un fullero, Curtis, a cada uno de los que más conviene. El presidente levantó la mano para no ser interrumpido con la mirada fija en Curtis. No me pida los detalles, solo estoy parafraseando lo que me han dicho. Los expertos, a cambio Scaroni pagaría a O'Donnell $2 millones en efectivo al recibo de la mercancía. El presidente miró a Curtis y cogió su vaso. Sin embargo, había algo que Scaroni no sabía de O'Donnell. Hizo suposiciones simplistas y le salió el tiro por la culata. O'Donnell tenía un alto nivel de competencia en informática. El banquero sabría que las series de números pseudo-aleatorios de fuerza criptográfica se utilizaban para buzones muertos virtuales en actividades ilegales como el sistema de pago interbancario Swift Chips, que utiliza la Cámara de Compensación Financiera Online. El presidente dejó el vaso vacío en la mesa y ahí es donde Scaroni tenía escondidos los $200 billones en fondos para casos de emergencia. Una locura. De pronto salían a la luz nuevas posibilidades. Entonces habló Curtis. Tiene usted toda la razón. O'Donnell debía de saberlo. Trabajaba para el Banco Mundial. De pronto, Curtis miró al presidente sin pestañear. ¿Insinúa que el Banco Mundial también está implicado en toda esta basura? Esto excede sus competencias, caballero. O'Donnell se volvió curioso o codicioso, o ambas cosas, e hizo algo que no debía. Llamó a Casalaro y le transmitió lo que Scaroni le había dicho. ¿Cómo lo sabe? Porque O'Donnell llamó luego a Scaroni y se encaró con él acerca de Casalaro. Lo tenemos grabado. Como es lógico, esto no estaba previsto, obviamente. Scaroni no esperaba que O'Donnell se encarase con él. Alguien había menospreciado la determinación del asesor de Belusi por llegar al fondo del asunto. Su plan había fallado. Así que lo mataron. Lo habrían hecho igualmente, desde luego, antes de haber tenido la oportunidad de gastar parte del dinero. En el caso de haber entregado a Scaroni la combinación de 30 números. ¿Sabía él la combinación? Curtis contuvo el aliento. No, Danny Casalaro se negó a revelarle nada. Y por eso cree que la tenemos nosotros. Van Chaufen, Curtis, no somos exactamente una república bananera todavía. Señor, revisamos todos los documentos y no encontramos nada que se pareciera remotamente a ese número. Miren otra vez, interrumpió el presidente. Compruébenlo de nuevo. Repasen sus registros, diarios, archivos. No busquen algo que falte. Busquen algo que está ahí. Dio un puñetazo sobre la mesa. Entre esos papeles hay una bomba de relojería a punto de explotar. Hay que descubrirla y desactivarla. Tenemos un día, Curtis, hasta esta noche para ser exactos. Maldita sea. Curtis observó al presidente. Señor, creo que el jurado acaba de regresar a la sala. Se ha ganado usted el voto de este norteamericano para las próximas elecciones. El problema no soy yo, dijo el presidente. En todo caso, lleguemos primero a mañana, y luego a pasado mañana, y luego al otro día, y al otro. Si después hay algo, se lo haré saber, no lo dude. Soltó un suspiro. Últimamente los días se funden unos con otros. La semana pasada, anteayer, ayer, hoy, mañana es una pesadilla sin fin. Sí, dijo Curtis sin sentir la necesidad de añadir nada. Se abrió la puerta de golpe. Disculpe, señor presidente. ¿Brad? El presidente miró a su secretario de Estado con ademán interrogativo. Debe ver esto. Al instante desaparecieron las imágenes congeladas de la gran pantalla de plasma que fue ocupada por el conocido rostro televisivo de un entendido. Creo que casi todo el mundo ha empezado a aceptarlo. Hoy se ha alcanzado el índice 1800 en los primeros 45 minutos y puede que sea el mejor día de la semana antes de que Wall Street cierre
Cierre. AIG y Citi están a escasas horas de quedarse oficialmente sin efectivo y declararse en quiebra. Sus respectivos consejos de directores tienen previsto reunirse hacia la medianoche. Los antaño íconos de Wall Street se han convertido en especies en vías de extinción. ¿Qué más tienes para nosotros, Jimbo? Larry, ha llegado el momento de hacer las cosas sencillas. En primer lugar, una epidemia en los pagos por parte de miles de ciudades, estados y otros emisores de bonos municipales exentos de impuestos en las últimas 24 horas. Cierre de mercados de valores en la mayor parte de Asia. Recuerden, en Oriente es primera hora de la mañana. El mercado del crédito está congelado. Una paralización virtual de todo el mercado de la deuda, a excepción del Tesoro de Estados Unidos, que según se rumorea tiene suficiente efectivo para aplazar su propio cierre otros 2 días. Una luz de ventas y prácticamente ausencia de compradores de bonos corporativos, efectos negociables, títulos respaldados por activos, bonos municipales y toda clase de préstamos bancarios, colapso de los bonos del Estado, un descenso del 90% en el precio de los bonos de Estado a medio y largo plazo, mientras el Tesoro de Estados Unidos pugna agresivamente por los escasos fondos para financiar el creciente déficit del presupuesto. Sorprendente, quizás evitable, no. El viernes pasado George Soros dijo que el sistema financiero se ha desintegrado, produciendo una turbulencia más grave que durante la Gran Depresión y con un declive comparable al de la caída de la Unión Soviética, mientras que Paul Volcker decía que no recordaba ninguna época, ni siquiera en la Gran Depresión, en que las cosas empeorasen tan deprisa y de manera tan uniforme en todo el mundo. Por cierto, corre el rumor de que Soros ha perdido más del 87% de su patrimonio en los últimos 6 meses. ¿Y ahora qué? Estamos asistiendo al final de una reacción en cadena de impagados, una caída libre de los mercados financieros. Ya no valen los sí, pero quizás o tal vez esto es lo que hay, amigos. Ha empezado la cuenta atrás financiera del desmoronamiento del mundo. ¿Cuánto tiempo tenemos, Jimbo? A juzgar por la velocidad de la desintegración, 2 días como máximo, aunque algunos analistas creen que solo quedan unas horas para el Armagedón financiero. El presidente pulsó un botón de la consola. Ahora se irá usted volando a casa, señor Figueroa, por favor, llámeme esta noche si es que llegamos. Señor, antes de irme quiero pedirle un favor. Si tiene que ver con salvar el mundo, concedido. Cuando sus hombres me detuvieron yo estaba buscando a alguien. Tengo motivos para pensar que fue secuestrado. Capítulo número 52. El conductor miró la hora, se reclinó en el asiento, le dio al interruptor y pulsó el botón de transmisión. Adelante, Roger 1. Está a punto de llegar el turno siguiente. Los 2 hombres que han sustituido a los guardias de la entrada son de los nuestros. Tiene 10 minutos para recoger el paquete, entrar y salir. Entendido, señor secretario. Se volvió y miró al pasajero. Empieza la función. El asesino se ajustó la chapa, abrió la guantera, sacó un instrumento cilíndrico, lo encajó en el corto cañón y examinó las estrías del silenciador. Giró y dio un tirón, pulsó el botón de retenida y comprobó el cargador. El segundo guardia, apoyado contra la pared, se frotó los ojos y miró el reloj. 10 minutos. Se llama Doyle, aunque todos le llaman Gordon debido a su asombroso parecido con Flash Gordon. Era un veinteañero con el cabello rubio y los ojos azules. El uniforme le quedaba grande. Él y su compañero habían estado en su puesto durante casi 6 horas. El hombre cuya protección tenían encomendada era a todas luces alguien importante, pues la política de la empresa era de la de un guardia por operación. El tipo que dirigía la empresa en nombre de su familia era un marrullero, pero necesitaban el trabajo, sobre todo en este ciclo a la baja. Un guardia por operación, mantener los precios y aumentar los beneficios. El hombre de la habitación estaba ahora bajo su responsabilidad, custodia continua, no reveladas las razones subyacentes, lo cual no era lo más acertado, pues la naturaleza humana tiene la costumbre de despertar la curiosidad de las personas. Tras unas deliberaciones un tanto prolongadas, concluyen que el fornido individuo no era un deportista famoso ni una estrella de cine conocida.
así que su interés en él menguó de forma considerable. 10 minutos y nos vamos. Qué aburrimiento, tío, bostezó. Su compañero hizo lo propio. ¿Quieres una Coca-Cola? Te debo una de la semana pasada. Like, me muero de sed. JJ se dio unas palmaditas en la tripa. Muermo, la sed me da muermo. ¿Te gusta? Me encanta, eres un diccionario con patas. Unas nubes grises enormes y enojadas se arremolinaban en el aire enrarecido, transformando la ciudad en una versión macabra de sí misma. Los dos asesinos subieron la escalera de mármol, dejaron atrás la recepción y tomaron el largo y estrecho pasillo de la derecha que conducía a otra puerta situada a unos metros. Llevaban los livianos chalecos antibalas, monocris, ocultos tras sendos trajes grises de raya diplomática hechos a medida. Justo a su izquierda había un guardarropa debidamente atendido, luego estaban las oficinas de la gerencia y el personal, y a continuación una puerta de vidrio y el patio interior. El más fornido de los dos hombres se detuvo y estudió a la gente de alrededor. Miró a su compañero, en cuya expresión apreció un gesto evaluador. El segundo hombre le devolvió la mirada. Vamos. Rodearon el descansillo de la segunda planta y subieron por la escalera hasta la tercera. Ahí estaba. El hombre más corpulento abrió la puerta con cuidado y miró en ambas direcciones del pasillo. A su derecha alguien de uniforme sacaba algo de una máquina de bebidas. Disculpe, ¿sí? El hombre alzó la vista. Usted y yo tenemos que hablar, y le apartó con el arma. Hablaba en voz baja con la mirada más allá del hombro del guardia. Sería estúpido ocultar algo, añadió el otro asesino, que sacó el arma y la apretó contra la sien del hombre, sintiendo la excitación del triunfo sobre la vida y la muerte, pues tenía una vida en sus manos. El guardia respiraba con dificultad y parpadeaba con rapidez. Notó que le bajaba un hilillo por la pierna. Responda sí o no. Entendido, dijo el asesino, y al ver que el guardia estaba mudo de terror, insistió. ¿Entendido? El hombre emitió una tos metálica con el miedo reflejado en los ojos. Estaba al borde de la histeria. El asesino levantó a JJ del suelo, lo empujó al hueco que albergaba la máquina de bebidas, lo agarró del codo y le presionó con el pulgar las terminaciones nerviosas. El insoportable dolor hizo dar al guardia un grito ahogado. ¿Dónde está Christian Belusi? Por el pasillo, tercera puerta pasado el ascensor, a la izquierda, respondió el guardia despacio. El asesino pegó el arma a la sien del hombre, dejando que el frío del pesado metal hiciera sentir su presencia. ¿Cuántos guardias? Por favor, yo no sé nada, no se lo diré a nadie. No sé quiénes son ustedes, quiero vivir, por favor. ¿Cuántos? El asesino tiró del guardia hacia arriba, empujándolo al hueco, y le estampó la espalda contra la pared. 2, yo y el compañero, susurró aterrado. ¿Para quién trabajan? Para el gobierno. El asesino sacudió la cabeza. La instrucción ya no es lo que era, colega, señaló el asesino, que levantó el arma, ajustó el silenciador y disparó 2 tiros a la garganta del hombre. A la escalera, dijo el más fornido de los asesinos. Doggy reprimió un bostezo y se rascó la cabeza cuando de repente oyó que la barrera protectora de la sólida puerta metálica de la salida se abría. Miró a la derecha justo a tiempo de ver a 2 hombres que doblaban la esquina y seguían sin prisa pasillo abajo hacia él. Doggy se separó de la pared y se situó frente a los 2 hombres. ¿En qué puedo ayudarles, caballeros? Sonrió. Hemos venido a ver al señor Belusi, dijo el más corpulento de los 2 asesinos. Somos sus colaboradores. ¿Colaboradores? Sí, señor. Él es un hombre muy importante. ¡Qué tragedia! Ambos cabecearon. El guardia repasó la lista de visitantes. Lo siento. Ahora mismo no tengo a ninguno apuntado. Deberán aclararlo con la empresa de seguridad. Tenemos órdenes estrictas. El hombre más fornido sonrió. Lo entendemos. Mire, estamos aquí para asistir a un simposio. Solo por un día, añadió el otro asesino. Solo hoy, dijo el más fornido. Mostró una placa identificativa. Doggy la miró. El Banco Mundial. El rostro de la placa correspondía al del hombre que la llevaba. No sé. Miró el pasillo. Nos vamos dentro de unos minutos, quizá podría venir cuando esté el otro turno. Nos encantaría, pero por desgracia solo tenemos un par de minutos. Vaya. Señor, mi compañero estará de vuelta enseguida, creo. Espere un momento, tiene un arma.
Para el joven todo sucedió con el impacto de un trueno furioso, como los que le gusta oír en una granja de Iowa. Doggy alcanzó su pistola, el asesino extendió la mano hacia una Heckler y Koch MP5K surgida de la nada. Hubo un resplandor, un escupitajo, un disparo, luego otro, y Doggy sintió el calor abrasador de la bala que le había perforado el estómago. Se le doblaron las rodillas y cayó al suelo. Locura, otra vez empezaba la cacería. Christian estaba sentado en la cama cuando lo invadió una abrumadora sensación de miedo. Alcanzaba a oír diversas voces apagadas, luego un ruido sordo. Por un momento su cuerpo se vio sacudido por ondas expansivas. Mientras intentaba concentrarse, borrando los demás sonidos, dividiendo su mente en fragmentos, había alguien al otro lado de la puerta, lo sabía. Alguien que no debía estar allí, un sonido de tacones, le recordaba otro sonido de otra época. ¿Dónde? ¿Cuándo? Con torpeza, Christian se inclinó en dirección a la puerta, agarrado a la barra metálica con la mano derecha, escuchando. El cuerpo entero le temblaba de fatiga. Se oyó un chasquido metálico cuando alguien hizo girar el pesado pomo de metal, pero la puerta no cedió, estaba cerrada. Christian cogió su teléfono y empezó a marcar. Notó un dolor punzante en el estómago, jadeaba por momentos, respiraba con dificultad intentando llenar sus pulmones de aire. Otro sonido y otro. ¿Dónde estaban los guardias? Una explosión reventó la cerradura, el tiempo se detuvo. Al instante siguiente, Christian vio explotar el monitor en una nube de cristales, antes incluso de oír el estruendo que la acompañaba. Fue tal el estallido de la luz que le dolían los ojos. Irrumpió en la habitación una figura vestida con traje de raya diplomática, con la pistola automática lista para hacer fuego. Detrás su compañero arrastraba el cuerpo sin vida del guardia jurado. El más fornido de los dos hombres sonrió. Era una sonrisa tan desprovista de calidez que solo podía traducirse en amenaza. En sus ojos azules no cabía la duda. Usted debe ser el señor Belusi, hizo un leve mohín, así que todo se ha desarrollado según el plan previsto. ¿Qué pretenden? Preguntó Christian con voz neutra. Enmendar un error, contestó el asesino. Christian tardó poco en comprender la insinuación. Sea cual sea su maniobra, no se saldrá con la suya. De repente cayó en la cuenta de que aún sostenía un minúsculo objeto plateado en la mano derecha. Pulsa el botón y se efectuará la llamada. Se incorporó, como pasa en muchas operaciones oscuras. Apretó discretamente el botón verde. Lo que no sobrevive es la explosión a la luz. Algo se movió con reflejos rápidos como el rayo. Christian sabía que el golpe llegaría. Frente a sus ojos giraron círculos de luz blanca y brillantes mientras sentía estallar el dolor en la sien, antes incluso de registrar el movimiento de la mano del hombre. Súbelo por la cintura, ordenó el primer asesino. A su derecha se movió algo, los ojos se le fueron instintivamente hacia el movimiento mientras su mente divagaba. La sombra se desplazó, de pronto oyó sus escupitajos amortiguados y un grito espantoso. Su compañero cayó de bruces, le salía un hilo de sangre por la comisura de la boca, tenía las balas incrustadas en la espalda. El primer hombre se lanzó contra la cama de Christian, arma en ristre. Demasiado tarde. Sonaron otras 3 detonaciones en el fondo de la habitación. El hombre se desplomó en el suelo con la garganta destrozada. Christian soltó un gruñido, se incorporó sobre el codo y miró a sus agresores. ¿Por qué demonios han tardado tanto? Lo siento, jefe, problemas imprevistos, todo resuelto. ¿Estás listo?, preguntó a su colega. Capítulo 53. El estruendo del Howard 750 iba aumentando a medida que Curtis se acercaba al avión. La puerta del fuselaje del Airjet oficial se abrió de golpe y las escaleras electrónicas bajaron suavemente. Tengo que hacer una llamada, dijo Curtis alzando la voz por encima del ruido del motor para que le oyera el funcionario del gobierno que la acompañaba. Simone tenía la impresión de que era ya noche cerrada, aunque en realidad solo eran las 8:30. Una nube enorme, negro azulada, con un agujero en medio como de donut, se deslizaba con lentitud por el cielo cargado. Aún lloviznaba ligeramente, unas flechas rectas golpeaban la ventana y caían a la calle. Los sonidos ascendían más y más hasta empapar los listones de caoba de la ventana. Simone abrió las grandes puertas de doble hoja que daban al patio cuadrangular de Christian y caminó despacio hacia un extremo, a una terraza con una de las vistas más espectaculares de la ciudad.
Abajo oía el ruido sordo de ruedas recorriendo la calzada desigual. El teléfono no sonó, sino que pareció entrar en erupción. Sobresaltada, Simone lo cogió más por instinto que por necesidad. El timbre hacía vibrar su mano. El sonido la turbaba. Simone, Curtis, ¿dónde estás? En Washington. ¿Qué haces allí? Me secuestraron. Oh, Dios mío, ¿quién? El presidente de Estados Unidos. Curtis, cariño, ¿estás mal? Dijo con calma y luego volvió a gritar al auricular. Tenía que ocurrir. Últimamente has estado sometido a mucha tensión. ¿Qué os pasa a los dos? ¿Nosotros dos? ¿De quién estás hablando? Estoy hablando de ti y del don Juan S. ¿Dónde está? Bueno, quiere decir, si estás hablando metafísicamente, entonces... Ya basta, Simone. Tampoco es para ponerse así. Curtis se colocó el teléfono bajo la barbilla y puso la mano izquierda sobre el auricular. Escucha con atención, busca a Michael, revisa los dos papeles de Danny, diarios, documentos, lo que sea. El presidente está convencido de que tenemos los códigos y el número de cuenta bancaria. ¿Hablas en serio? Su consejo es no buscar algo que falta, sino algo que está ahí, algo que en principio no hemos visto. Porque el presidente de Estados Unidos está interesado en los papeles de Danny, porque tu hermano robó los códigos y el dinero de Scaroni, y muy probablemente lo escondió en la Divina Comedia de Dante, como hizo con la combinación clave de letras y números de la caja de seguridad de Chaucer. ¿Qué? Vaya estupidez. Miramos minuciosamente todos los papeles, Curtis. Examinamos todos los documentos de pies a cabeza, todos los certificados de oro, todos los discos y los recortes de periódico. Ahí no hay nada. ¿A qué viene esto? Escucha, Simón, en algún sitio de esa caja hay algo que se nos ha pasado por alto, por alguna razón, no sé, algo que nos conducirá a la cuenta de Scaroni y a los billones de dólares que el gobierno necesita para salvar al mundo de la quiebra. Busca a Michael, encargado de unas pizzas y una cafetera, y manos a la obra. Me voy ahora, así que en 2 horas os veré en casa de Cristian. De acuerdo. A propósito, ¿cómo está? He llamado al hospital en cuanto he llegado hace menos de 20 minutos, pero no he podido hablar con él. ¿Qué quieres qué? No, Michael y los papeles de Danny por ese orden, Simone. Si hemos de creer al presidente, dijo mirando el reloj, disponemos de unas 4 horas y se cortó la comunicación. El vuelo al aeropuerto, la guardia y el desplazamiento en un vehículo oficial habían sido extrañamente perturbadores. Curtis volvió sobre sus pensamientos, analizando los aspectos más críticos de todo lo que había sucedido en el último mes. Era plenamente consciente de los pocos progresos que habían hecho en ese tiempo. Era como si una parte de su mente se negara a funcionar, con independencia de cómo tratara él de articular su razonamiento. Las ideas clave estaban bloqueadas por una compulsión insondable. Si sondeaba Curtis, en cambio, que las constantes vitales del mundo pendían de un hilo. El sedán negro con matrícula del gobierno paró delante del edificio. Curtis se apeó, dio las gracias al conductor y al escolta y se dirigió a la puerta. Dejó atrás la amplia escalera de piedra del centro del vestíbulo y subió al viejo y destartalado ascensor. Como siempre, al llegar a la primera planta, dio temblorosas sacudidas al superar la segunda. Redujo la marcha en la tercera, traqueteó al pasar la cuarta y aceleró prometedoramente en la quinta antes de pararse a regañadientes en el ático. Menos mal, Michael suspiró del aliviado y lo agarró de la mano. ¿Qué ocurre? Se han llevado a Christian. Oh, Dios mío, ¿cuándo? ¿Cómo? Lo invadió un dolor anestésico. No lo sé. 2 hombres de traje se cargaron a los 2 guardias, entraron en la habitación y lo secuestraron. Curtis cogió el teléfono que le tendía a Michael, marcó un número privado con mano temblorosa. Sí, espero. ¿Alguna novedad en el asunto Schaffhausen? Preguntó Curtis mientras esperaba que la Casa Blanca contestara. Michael negó con la cabeza. Nada. Hemos revisado los artículos de periódico, los certificados de oro y... Señor presidente, soy Curtis Fitzgerald. Sí, sí, señor, gracias, señor. Estoy de vuelta y estamos trabajando. Lo sé, señor, somos conscientes de ello. Señor presidente, ahora mismo para usted
Quizás sea un fastidio, pero Christian Belushi ha sido secuestrado a punta de pistola en el hospital Mount Sinai. Primero fue el ayudante del señor Belushi, Mike O'Donnell, después mi amigo Barry Koenig y ahora Christian Belushi. Está todo relacionado. El común denominador es el conocimiento. Gracias, señor, descuide. ¿Y bien? Preguntó Michael. El gobierno dictará una orden de busca y captura. La policía y el FBI peinarán las calles. Las agencias federales pondrán a trabajar a sus agentes encubiertos en las alcantarillas. Y si aún está vivo, lo encontrarán. Hizo una pausa y luego se acercó al televisor y pulsó un botón. En todo caso, cabe esperar que lo encuentren en mejor estado que O'Donnell. Dios. La pantalla fue ocupada por el rostro de un hombre rechoncho con un tic nervioso. GM está en su lecho de muerte. Hace 2 años les advertí de que General Motors iba camino de la quiebra. Esta mañana los propios auditores de General Motors han avisado de que hay serias dudas de que el fabricante de coches llegue vivo a la próxima semana. Bank of America, Citigroup y AIG están a menos de 2 horas de declararse en quiebra. En cuanto al presidente admita que no hay dinero en la hucha, estas instituciones cancelarán sus operaciones. Caroline, Michael, Curtis, el grito fue paralizador, una invitación a una decapitación o algún problema anónimo que amenazaba su misma cordura. Las reverberaciones se extendían en círculos cada vez mayores. James, en Los Ángeles, Washington, Chicago, Nueva York y Miami, los bancos y edificios gubernamentales están rodeados por miles de mercenarios o contratistas que han levantado barricadas y controles, y delante de ellos centenares de miles de americanos furiosos se mantienen firmes y exigen su bien ganando dinero. Apaga este maldito trasto, chilló Simone, que entró en la habitación y se dirigió a la enorme mesa de centro con un bloc y un lápiz en una mano y el cuaderno de Danny en la otra. Déjalo, debemos saber qué está pasando, gritó Curtis en respuesta. Luego llamas a tu nuevo amigo. ¿Cuál? Dijo Curtis, el maldito presidente que nos metió en este lío. ¿Qué coño dices? Ya me has oído, Curtis. Todos son iguales, los mismos perros con distintos collares. Sin embargo, quizás el signo revelador del inminente Armagedón es un desplome casi seguro de JP Morgan Chase. Recuerden, tiene 91.3 billones de dólares en derivados, cuyo valor teórico es 40.6 veces la totalidad de sus activos. Además, ahí se incluyen 9.2 billones de permutas financieras ligadas a créditos impagados, sin lugar a dudas la forma más arriesgada del derivado. Peor aún, el controlador de la moneda de Estados Unidos advierte de que JP Morgan Chase Bank también está expuesto a elevadísimos riesgos bancarios con sus socios comerciales. Por cada dólar de capital, el banco tiene un riesgo bancario de $4, casi el doble de la media de Bank of America y Citibank. Balance final. Los 4 bancos más grandes de Norteamérica, JP Morgan Chase, Citibank, Bank of America y Wells Fargo, están a punto de convertirse en carne de cañón. El reloj de pulsera que colgaba del gancho de la lámpara de mesa marcaba las 18 minutos. Me parece que lo tengo. Simone recuperó poco a poco la calma. Mirad esto, mostró el gastado dinero de Danny, indicó un texto escrito en el margen de la página 17. A mitad del camino de la vida, yo me encontraba en una selva oscura, con la senda derecha ya perdida. Yo eché a andar y tú detrás seguías. ¿Qué? Dijo Curtis, se quitó la chaqueta y la dejó caer en el sofá que tenía delante. El texto está equivocado. ¿Qué quieres decir? Infierno, canto 1. Debería decir, a mitad del camino de la vida, yo me encontraba en una selva oscura, con la senda derecha ya perdida, él echó a andar y yo detrás seguía. Que aparece varias estrofas más adelante. ¿Por qué añadiría Danny este verso al inicio? Preguntó Michael. En la Divina Comedia, Dante permite que las palabras de los personajes se apoderen del poema a medida que avanza, dándoles más que el narrador. La primera o la última palabra de un canto, explicó Simone. Solo que en este caso es el propio Danny quien escribe. Esta invención improvisada no era solo un garabato, estaba pensado para nosotros, añadió ella. Michael asintió. Hay que buscar algo que está ahí, algo que en principio no hemos repetido, Curtis.
Necesitamos un número de 30 dígitos. La conferencia de prensa del presidente está prevista para medianoche. Nos queda 1 hora y 50 minutos. La imagen ampliada es igualmente sombría. Bloomberg acaba de informar de que en los últimos 3 meses del año pasado los beneficios de la empresa Average S&P han experimentado una caída en picado del 88%. Ahora el servicio de inversores de Moody predice que los impagados de bonos corporativos superarán los niveles de la Gran Depresión. El propio JP Morgan está avisando de que AT&T, Inc., DuPont, Textron y otras 20 grandes empresas no financieras seguramente recortarán o eliminarán más del 70% de sus plantillas en un esfuerzo por sobrevivir. Entre tanto, la Reserva Federal solo ahora admite que algo va realmente mal. 10 de los 12 bancos de distrito de la Reserva han anunciado que se han desangrado y que no tienen esperanza de recuperarse. Lo que no sabemos es cómo, dijo Michael. Los 3 primeros versos son la secuencia inicial del canto 1, pero el último que dejó caer ahí, exacto, aparece mucho más adelante, señaló el último verso de Danny. Yo eché a andar y tú detrás seguías. Muy bien, estamos buscando una serie de números pseudoaleatorios de fuerza criptográfica consistente en una combinación de 30 cifras, dijo Curtis mirando nervioso el reloj. ¿Estás de acuerdo en que el texto es un método estándar para codificar información confidencial? Totalmente, contestó Michael. Entonces necesitamos una clave para descodificarlo, pero es que hay literalmente miles de claves, comentó el historiador de arcanos. ¿Miles? ¿Cómo puede ser?, exclamó Simone. Tenemos un problema, señaló Curtis. ¿Qué tipo de clave usar? ¿Cuáles son las opciones?, inquirió Simone. Antes de nada, moderna o antigua, preguntó Curtis. Teniendo en cuenta la habilidad de Danny con la cábala y los enneagramas, yo diría antigua. Michael los miró a los dos. De acuerdo. Bien, hay claves de reflexión, como un misterioso símbolo gnóstico conocido como Abraxas, del que se sabe que aparece en sustituciones. No servirá, corrigió al instante. ¿Por qué no? Todos los conjuntos de números resultantes de la traducción de nombres a sus equivalentes numéricos se basan en uno de los 10 primeros. Los dígitos se agregan, lo que nos da un número o el número, pero no la serie de números pseudoaleatorios de fuerza criptográfica, consistente en una combinación de 30. En términos sencillos, el Banco Mundial acaba de anunciar que dentro de pocas horas la economía mundial sufrirá un colapso general. Según el Banco Asiático de Desarrollo, durante los 3 últimos meses desaparecieron 150 billones de dólares en inversiones y como la espada de Damocles, los cientos billones de derivados y deudas incobrables aún se ciernen sobre la actividad bancaria mundial. Si la reunión de urgencia del Banco Mundial de esta mañana, la sesión de urgencia del Fondo Monetario Internacional de esta tarde y la reunión de alto nivel del Comité Presidencial de nuestro gobierno demuestran algo, será que si están ustedes esperando la burocracia para salvarse, estarán esperando hasta el día del juicio final, su única esperanza para asumir el control de su propio destino, organizar su propio rescate, a ver si entienden lo que les digo, están ustedes solos, su gobierno les ha abandonado. Curtis dirigió a la televisión una mirada mustia. Una vez transcrito el código bancario de Schaffhausen de Danny, era sencillo, un número de 6 dígitos y una palabra. Aquí nos servirá, demasiado voluminoso. Siguiente, nos queda 1 hora y 35 minutos. Están las famosas tablillas de Peterborough, en Ontario, Canadá. La escritura ha sido identificada como una forma de runas escandinavas o, para ser exactos, caracteres perrúnicos denominados Tifinagh, utilizados por los Tuareg y que se remontan a 800 a.C. ¿Qué tiene que ver eso con Dante? Las tablillas se basaban en la representación de un leopardo, un león y un lobo en diferentes fases de su existencia, los mismos animales que impiden a Dante escapar cuando se vio perdido en el bosque, añadió Simone. Exacto, no servirá. Los datos de input deben relacionar
30 caracteres hexadecimales codificados mediante 4 bytes de datos binarios utilizando un algoritmo de clave simétrica o asimétrica. Con imágenes no funciona. Michael, necesitamos clave de texto. El tiempo se acababa y en la página los garabatos crecían. Estaban sondeando las matemáticas, obligando a sus mentes a funcionar, plenamente conscientes de su precario estado de cautividad en el zoo de los números, el caos estilístico y la presencia de numerales que habían enloquecido habían asumido una identidad propia y habían sido liberados en el bosque de un reino bucólico y numérico. Las palabras se cuentan entre nuestras mejores rutas hasta lo que hay más allá de las palabras, y se sabe que la naturaleza imita el arte, solo que en este caso hemos de alejar las palabras de la paradoja y dirigirlas hacia algo parecido a un milagro numérico, susurró Simone mirando el techo. Espera, ¿qué pasa?, preguntó Curtis con ansiedad. Do, la, mi, re, fa, sol, si. La, re, fa, mi, sol, si, do. Tatarea Simone. Esto es lo que quería decir Dani con el hecho de andar y yo detrás seguía. ¿Qué dijo Curtis con la tensión reflejada en el rostro? Está invitándome a seguirle el canto 1. Era una especie de competición amistosa entre nosotros para ver quién sabía más de Dante. Los dos destacábamos en los habituales juegos de trivial sobre Dante, así que Dani y yo nos inventábamos juegos y nos retábamos mutuamente. Dani inventó este par para ver quién era capaz de recitar los versos del canto 1 en orden alfabético. Para recordar mejor, él cantaba ABC a medida que recorría el texto. Por ejemplo, el primer verso de la primera letra A aparece en el verso 9, el de la B en el verso 13 y así sucesivamente. Hoy, en una histórica revuelta de los contribuyentes, millones de norteamericanos de un lado a otro del país han tomado las calles y se han hecho oír. Casi en todas las partes de donde uno mira a ver rostros de airados contribuyentes exigiendo que Washington deje llevar a la quiebra a Norteamérica, deje de regalar nuestro dinero a los ejecutivos que hundieron sus propias empresas. Para decenas de millones la fiesta ha terminado, ha destrozado sus viejos sueños de vivir en la tierra de la libertad. Sus familias se han arruinado, hoy están tomando las calles, sus acciones aún pueden suponer para millones de estadounidenses un rayo de esperanza de un futuro mejor. Los tres miraban fijamente la pantalla. Curtis consultor ahora. Faltan 45 minutos para que hable el presidente. Yo llevo la A la I y tú la J a la R, añadió mirando a Michael. No, en el canto I1 no hay ninguna J, señaló Simone. Entonces, ¿cómo demonios vamos a componer el alfabeto?, gritó Michael. Solo las letras que hay aquí y solo la primera vez que cada una de ellas aparece en el texto, aclaró Simone. ¿Qué piensas?, preguntó Michael con calma. Los métodos modernos de cifrado pueden dividirse con arreglo a dos criterios, por el tipo de clave utilizada y por el tipo de datos de input, explicó Curtis, enderezándose en la silla. Según la clave usada, el código cifrado se divide en algoritmos de clave simétrica cuando se utiliza la misma clave para codificar y descodificar, y algoritmos de clave asimétrica cuando las claves utilizadas son dos. En un algoritmo de clave simétrica, el emisor y el receptor deben tener una clave compartida establecida de antemano. El emisor la usa para codificar y el receptor para descodificar. El emisor y el receptor, Dani y Simone. Para que un algoritmo de clave simétrica funcione, debe tener 30 caracteres hexadecimales codificados en 4 bits de datos binarios, que es la longitud real de clave binaria utilizada por la clave precompartida PSK. Pre-shared key, Wi-Fi WPA. Coge el libro, gritó Michael. Sonó el teléfono. La discordante señal provocó una brusca tensión en la garganta de Curtis. Respondiendo el primer tono, el presidente de Estados Unidos estaba al aparato. Sus primeras palabras fueron las más inquietantes que jamás había oído. Tengo malas noticias para usted, Curtis. ¿Koenig? Eso me temo. Hubo una pausa larga. ¿Está vivo? Lo siento, ha muerto. Se produjo otra pausa, más breve pero igual de intensa. ¿Cómo lo mataron? Con los brazos amarrados a la espalda. Estaba atado con un cable de teléfono desde las piernas
flexionadas hasta el cuello. Nuestra gente cree que al final las piernas cedieron y el cable se tensó como la cuerda de un arco, de modo que se fue apretando el lazo del cuello hasta que murió poco a poco estrangulado. Curtis miraba fijamente las persianas venecianas, sus ojos se posaron en la luna. Curtis, necesitamos más tiempo, señor presidente, y colgó el teléfono. ¿Qué letras? Preguntó Michael. Todas excepto J, K, L, P, Q, V, X y Z. Los tres se pusieron a trabajar al cabo de unos momentos. Tenía el resultado. 911-311-54-884-223 1012-12324-0711-59-868. Curtis barrió con la mirada la hilera de números. Y si estaban equivocados, y si Danny sencillamente había cometido un error y los había enviado sin querer a la madriguera. Reflexionó y cerró esta línea de pensamiento. En ese momento el enemigo era no solo el tiempo, sino también el hecho de pensar tangencialmente. El teléfono volvió a sonar. Curtis, creo que casi lo tenemos, señor presidente. Mandaré de inmediato un equipo a la casa. No queremos distracciones. Le llamaré en los próximos 10 minutos. Serán los 10 minutos más largos de mi vida, Curtis. Señor, Christian Belushi sigue sin aparecer. Estamos haciendo más de lo humanamente posible para encontrarlo, créame. Lo creo. Colgó otra vez el teléfono. Malditas sean las fuerzas que aniquilan el orden y la felicidad del mundo. Simone se acercó sigilosamente y lo abrazó un instante. Debe de ser difícil librarse de las viejas pesadillas. Él sacudió la cabeza. Esto debe esperar. Deberá esperar, Simone, solo hay tiempo para una cosa. Era asombroso lo deprisa que se les acababa el tiempo y el presidente de Estados Unidos iba a comparecer ante el mundo entero en poco más de media hora. Sus palabras cambiarían la historia o destruirían el mundo. Los ojos de Curtis hicieron converger de nuevo a la luz. 20 minutos, Curtis. 913-115-488-422-3-10-0-11-407-11-59868. Cuéntalos. ¿Cuántos hay? Preguntó Michael, conteniendo la respiración. 30, exclamó Simone. El número, una serie de números pseudoaleatorios de fuerza criptográfica consistente en una combinación de 30. Llama al presidente. Fue como el impacto de una bala llena de mercurio. Una figura vestida de negro irrumpió de golpe a través de las puertas dobles abiertas. Un hombre alto y corpulento y con un saludable bronceado empujó con el hombro derecho a Michael, mandándolo al otro lado de la habitación. Los tres han hecho un trabajo realmente admirable, apuntó al Ranger con su arma, una Heckler y Koch P7, provista de silenciador. No se mueva. Yo sé que usted no lo haría. El asesino francés extendió la mano, agarró a Simone el antebrazo y la trajo hacia sí con violencia, pasándole el brazo izquierdo alrededor del cuello, con la automática apretada contra la sien, en los triggers malos de escritorzuelos de tercera fila. Ahora el asesino diría que contará hasta 5 al tiempo que la desventurada víctima le entregara dócilmente el arma. Todo con la esperanza de aplazar lo inevitable, solo que el asesino no sabe que el héroe tiene algunos trucos escondidos en, como diríamos, la manga. Miró el adversario que tenía delante. Usted debe ser Curtis. Me han contado cosas fantásticas sobre sus grandes aptitudes. Un verdadero placer conocerlo. Con el arma apuntando a la sien de Simone, el hombre se desabrochó el abrigo negro con la mano izquierda. Me llamo Jean-Pierre. Siéntese, por favor. No sé quién es usted ni qué quiere, solo Curtis recuperándose poco a poco del sobresalto. Si pretende robar a Christian, empezó a decir Michael, robarle, entonces no lo saben. Es el viejo juego de los bobos y los genios, no hay postura intermedia. Ustedes tres son los bobos y nosotros los genios. Si no está aquí para robar, entonces, ¿qué quiere? Inquirió Curtis. El número, naturalmente, dijo con una sonrisa, con el fin de destruir el mundo. El francés volvió a sonreír. Para llegar a una verdad simple, no hay que creerse la historia oficial. Curtis negó con la cabeza. Por desgracia, no lo sabemos. Como un estúpido, pensé que podríamos resolverlo. Lo que tenemos es exacto, solo en parte el acertijo de Danny. Es demasiado difícil.
El asesino examinó el rostro del Ranger, luego soltó un suspiro y sacudió la cabeza. ¿En serio? Lo he sobreestimado. Me habían dicho que era usted un hombre de muchos recursos, quizá incluso de mi nivel, pero resulta que es uno de estos plumíferos de tercera. Retiró la mano izquierda del cuello de Simone, a quien soltó y empujó hacia Curtis con fuerza considerable. Como un estúpido, hipócrita expresión, es más una autofelicitación que una autoacusación. Cede usted como un estúpido ante lo que a su juicio es un riesgo calculado de forma nada estúpida. Sonó el teléfono y Curtis se lanzó hacia él en el preciso instante en que una bala pasaba a escasos centímetros de su mano. Se quedó paralizado. Dígale al presidente que necesita otro par de minutos. Sonó el segundo tono y el tercero. 2 minutos. Venga, conteste. Curtis alcanzó indeciso el auricular. Sí, corre el rumor de que no tenemos el número. Dígame que me equivoco, dijo el presidente con aspereza. Necesitamos otro par de minutos, señor presidente. Creí que había dicho otros 2 minutos, Curtis. Lo sabía, y tanto que lo sabía. No sé si quiero oír esto, señor presidente. Hemos encontrado el cadáver de Belusi. Que Dios se apague de su alma. Lo consideré hermano o loco. Curtis se apartó de la mesa, alejándose del hedor que de repente le llenaba la nariz y los pulmones. Yo no rezo, susurró, luego lo repitió más tranquilo. No creo. Dios es lo único seguro que se puede ser. Cerró los ojos casi involuntariamente, reconfortándose en la oscuridad. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Envenenamiento, toxicidad química de etiología desconocida. ¿Está usted seguro de que es él? En ese momento no, fue la respuesta de un hombre que acarreaba el peso del mundo sobre los hombros. Estamos comparando nuestras muestras de ADN del fallecido con datos de Belusi. Ayúdenos a encontrar el número y a poner fin a esta locura. Necesitamos otro par de minutos, señor. Colgó el teléfono. Cristian, dijo Simone con voz entrecortada y los recuerdos agitados. Michael parpadeó. Tenía el rostro bañado en lágrimas. El número, señor Figuera, le recuerdo que el alma está en mi mano, no en la suya. Que mi arma está en mi mano, no en la suya. Soy un chasquido, el percutor en posición de disparo, y si me niego, una expresión fugaz cruzó sus ojos. Entonces los mataré a usted y a sus amigos. Morirá pobre. El francés volvió a sonreír y se encogió de hombros. Yo nunca he sido pobre. Curtis se estiró para intentar captar la histeria en dicha afirmación. No había nada. Era cierto que el hombre no necesitaba el dinero. Entonces, ¿por qué quería el número? ¿Para quién trabaja? Para mí. De pie en el vano de las puertas dobles había alguien con quien los tres estaban íntimamente familiarizados. Curtis se inclinó hacia adelante en la silla atónito. Cristian, dijo con voz apenas audible. Por un momento Simone creyó estar soñando, y lo del hospital y el atentado, dijo Michael tartamudeado, en su semblante reflejados el sobresalto y la traición. Un riesgo innecesario, aunque aceptable, cuando el destino y la fortuna del mundo penden de un hilo, contestó Cristian mirando por encima del francés. Jean-Pierre es un tirador experto, sabe cómo hacer que parezca grave sin que haya riesgo de muerte. Creedme, por favor, no tenían intención alguna de implicarlos a los tres. En este momento somos enemigos y nadie pretende lo contrario. Pero esto no habría pasado si tu hermano Simone no hubiera robado las tarjetas con la serie de números pseudo-aleatorios de fuerza criptográfica, consistente en una combinación de 30 cifras. Tenía una mirada impasible. La muerte de tu hermano fue una muerte innecesaria, pero él no revelaba el número. ¿Qué iba a hacer yo? Usted mató a mi hermano, soltó Simone con voz gutural, temblorosa a causa de la emoción que la embargaba, taladrándolo con la mirada, incapaz de apartar de sí la imagen del hombre al que había admirado profundamente y cuya pérdida había lamentado hacía solo unos instantes. ¿Qué te hizo pensar que matando a Danny descubrirías el número? Preguntó Curtis con los ojos fijos en el arma del asesino francés. Teníamos tu perfil psicológico, Simone. Enneagrama, tipo de personalidad era inevitable, dijo el banquero, y añadió con sorna, pero sabíamos que no atarías todos los cabos tú solas. Su mirada era dura, la sonrisa desdeñosa. Sabíamos que llamarías a tu viejo amor, Michael, y que él acudiría enseguida.
Se le borró la sonrisa. También sabíamos que los dos no erais lo bastante listos para resolver los peligros asociados. Hizo una pausa. Si me hubiera llevado los documentos de Schaffhausen, por favor, no subestimes el nivel de cálculo y planificación que había habido en esta operación, interrumpió Christian Belusi. Habíamos recuperado los documentos del señor Castellaro mucho antes de que tú aparecieras en escena. Calló un momento. Por desgracia para ti, Simón, el acertijo de Dani era demasiado difícil para nosotros. No sabíamos descifrarlo. Christian palideció. Y entonces me metiste a mí, dijo Curtis sin emoción alguna en la voz. Yo, meterte, solo Christian, incrédulo, me siento honrado, pero me atribuyes más mérito del que merezco. ¿Cómo iba yo a saber que Michael te pediría ayuda? Te metió al azar, Curtis. De vez en cuando hay que admitir que el estúpido azar desempeña un papel importante, por no decir preponderante, en los asuntos humanos. ¿Y qué hay de Roma? ¿Creíste oportuno proporcionarme mi propio observador? Roma no tuvo nada que ver con Dani Casalaro. El banquero se encogió de hombros. Yo necesitaba a Chimada vivo, necesitaba el mapa, añadió sin rodeos. Roma fue un detalle por mi parte. No es que no te creyera capaz, pero hasta que no lo intenta uno no lo sabe. Suspiró con añoranza. Alguien tenía que ser. Has hecho trabajos fabulosos. Tu fama realmente te precede. Era un asunto difícil, lleno de obstáculos y peligros. Pocos habrían sabido desenvolverse ahí. Sin embargo, creíste oportuno mandar a Roma a mi propio observador. El banquero se encogió de hombros. Ya te he dicho que fue un detalle por mi parte. Aún así, para que el plan funcionara, tuvimos que acudir a ti en busca de ayuda, señaló Michael. Pues claro, exclamó Belusi, cuando llamaste a Curtis desde Nueva York, intervino la providencia con tu torpe ineficacia subhumana. En cuanto Curtis se hubo implicado en el caso Casalaro, caía en la cuenta de que podía matar dos pájaros de un tiro. A Simone le pareció que la temperatura de la habitación había caído en picado. Es usted un ser repugnante, gritó. Y tú, querida, un ejemplo especialmente encantador de cliché. Tu cantarina edificación es enternecedora en un sentido lacrimógeno. Simone, pero en nuestro caso está totalmente fuera de lugar. Este es el triunfo de la autoparodia, suficiente casi para alejarnos de la virtud para siempre. Siempre puede uno contar con un asesino para una prosa elegante, dijo Michael. A Christian se le esfumó la sonrisa de la cara. ¿Por qué necesita el número, Christian? Preguntó Michael. Ya es uno de los hombres más ricos del mundo. Yo no quiero el dinero, aún no lo entendéis, exclamó Christian irritado. Necesito mantenerlo alejado del presidente para precipitar la destrucción del mundo. Lo interrumpió Michael, haciendo encajar por fin todas las piezas del rompecabezas. Exacto, dijo el banquero. Simoni fulminó a Belusi con la mirada. La persona no amada se inventa para sí misma un mundo de poder. ¿Crees que destruyendo el mundo vas a vencer? ¿Crees que puedes asignar un contador de probabilidades a una catástrofe como esta? Dijo el Ranger. Curtis, en el mundo de los bancos y las finanzas de alto riesgo hacemos esto continuamente. Lo importante no es lo que pasa, sino lo que podría pasar. ¿Cómo se atreve? Está embelleciendo sus crímenes. Simone. Christian sacudió la cabeza. La melancolía, la inteligencia, la caprichosa Simone, con el don de convertir todo sentimiento en algo elegante. Exhaló un suspiro. El populacho, que vive en un yerno urbano y sentimental de glamour brumoso y tristeza tranquila. Extrañamente resignado a su pasado vacío, su presente vano y su futuro corrompido. Por un momento desapareció su aire de equilibrio. Hace 2500 años quizás se dijera que el hombre se conocía a sí mismo igual que conocía cualquier otra parte de su mundo. Hoy él mismo es lo más incomprensible. Ni la evolución biológica ni la cultural son garantía alguna de que estemos avanzando ineludiblemente hacia un mundo mejor. Nos está ofreciendo un mundo mejor movido por la benevolencia. No puedo creerlo, chilló Simone. Una densa maraña de falsas ilusiones y estupideces interaccionando de manera lógica.
Podemos derrotar a la democracia únicamente mediante un conflicto armado porque los privilegiados conocen el funcionamiento de la mente humana, las interioridades mentales ocultas tras la persona. Ha preparado el mundo para la destrucción, dijo Michael, y nosotros para la redención. Curtis se levantó despacio. El presidente llamará de un momento a otro. ¿Qué harás cuando el gobierno descubra la verdad sobre tu doble? Observó con atención a sus dos adversarios. Belusi negó con la cabeza. No creo que esto suceda. Vaya, pues entonces es que no saben mucho sobre forenses. Ah, no, huellas dactilares, registros dentales los eliminamos. Arrancamos los dientes, quemamos las huellas, todo ADN. Para compararlo con el del socias que matamos, terminó la frase el banquero. Resulta que destruimos todas las muestras externas de ADN, por lo que no habrá nada con qué comparar. La sociedad moderna nos enseña a dudar con remordimiento, pero a veces tenemos que dudar de nuestras dudas. Se quedó con la mirada perdida como un niño mirando al vacío, sonriendo al comprender que la pesadilla ha terminado o que la puerta ha quedado abierta. Ganaré mientras un doble farol aparentemente perverso. Sonó el teléfono en el preciso instante en que Curtis daba un paso en dirección al asesino francés. No lo hagas, Curtis. El tono del banquero era aviestadamente seco y carente de toda emoción. Ni siquiera tú tendrás alguna posibilidad contra este hombre. Coge el teléfono, le diga al presidente que el último número es un 7 en vez de 8. Venga, el banquero parpadeó. Coge el teléfono. Tenemos el número, señor presidente. Gracias a Dios. El presidente guardó silencio un instante y luego tomó aire preparándose para desahogarse antes de que fuera demasiado tarde. En el jardín un gato salió de debajo de un arbusto, miró con sorpresa la ventana iluminada y se esfumó sin más. Aún habrá una mañana. Buena suerte, señor presidente. Sin el menor aviso, Simone arremetió contra Belusi, lanzando su pequeño cuerpo hacia el enorme banquero, con sus garras de gata haciendo sangrar la cara del hombre a quien ahora odiaba más que al mismo pecado. Sonaron disparos del arma del asesino, una o dos balas dieron en el tórax de Simone, se le doblaron las rodillas, pero ella no cedió. Dani, mi queridísimo Dani, ya no falta mucho. Espérame. En el violento forcejeo con el hombre que había planeado la muerte de su hermano, le arañó los ojos derramando sangre en su rostro. El grito áspero, el sonido de la angustia y de los rápidos pasos de la muerte acercándose. Codiciando su próxima víctima, ahogaban el resto de los ruidos. Ahora Curtis desplegó su cuerpo como una pantera negra y zigzagueó en diagonal, cruzando la habitación hacia el francés por manos dos arietes extendidos buscando su objetivo. Sonó un disparo en el preciso instante en que su inmenso antebrazo derecho tocaba la cabeza del francés, quien se tambaleó. Curtis notó una punzante sacudida de dolor en el omóplato izquierdo al tiempo que el tiro le echaba atrás y luego la sangre le empapó la camisa. El francés recobró el equilibrio. Dios santo, ya está. Entonces de la muerte segura surgió una súbita posibilidad de salvación. Curtis oyó el estrépito de algo metálico en el suelo a su izquierda. El francés miró en la dirección del sonido justo cuando Michael le estrellaba en la cabeza un pesado jarrón. El asesino trastabilló hacia atrás sin soltar el arma, olvidándose el del agudo dolor. Curtis lo embistió bajo vertiginosamente el brazo, agarró la muñeca del hombre y estrelló contra él su hombro bueno, dando un nuevo tirón mientras Jean-Pierre se tambaleaba de lado. Le abrió la mano hacia atrás y le rompió la muñeca. Ahora era él quien tenía el arma en sus manos. Disparó una vez, la cabeza del asesino estalló. El hombre estaba muerto. Michael le arrebató el arma a Curtis. Simone se desplomó en el suelo en el preciso instante en el que, el disparo de una Heckler y Koch P7 avanzaba al estómago del banquero. Michael. Fue más bien un susurro. La oscuridad se alejó y volvió la esperanza. Simone sentía que invadía su cuerpo una creciente ligereza. Dormir, al fin dormir profundamente. En el crepúsculo una hermosa luz color mandarina llenaba las esferas de vidrio de un enorme reloj de arena. Apareció una fachada naranja aterciopelada con una pequeña puerta y un letrero blanco. La puerta se abrió invitándola a entrar. Ella atravesó un pasadizo oscuro y tras salir hacia una hermosa puesta del sol vio a su hermano Dani. Te quiero, cuánto te he echado de menos, cariño.
Simone, fue un alarido. Michael sintió que su alma se rompía en mil pedazos. Empezó a gritar sonidos inconexos. Sonó el teléfono, el número está equivocado. ¿Me oye? Es un número equivocado. ¿Qué ha pasado? Preguntó el presidente de Estados Unidos con voz temblorosa a punto de explotar. Lo sé, le he dado otro número, tenía que hacerlo. En la línea hubo un silencio. ¿Qué usted qué? Olvídese el cadáver de Belusi, no es él. ¿Cómo Belusi está aquí? Él y un asesino francés llamado Jean-Pierre fue el quien manejó los hilos desde detrás de la cortina. Christian Belusi. El presidente hizo una pausa. Mandó a Delta Force por usted, pero dígame el número correcto. No hace falta, señor presidente, el número está bien, solo hay que cambiar el último dígito por el 8. Curtis miró a Michael emocionalmente destrozado que sostenía el cuerpo herido de su amante, acariciándole la cara, besándole los labios. Señor, todo ha terminado para todos. ¿Qué puede hacer un mundo agradecido por ustedes tres? Simone Casalaro está en malhería, señor presidente. La ambulancia estará ahí en menos de 4 minutos. El helicóptero del servicio médico de urgencias esperará en un claro a menos de 500 metros de la casa. A Curtis se le saltaron las lágrimas de alegría y de tristeza. De pronto vio a Dios como un nombre para el silencio que sobrevive a nuestra propia conciencia. No creo que sea el momento de caer en sentimentalismos, Curtis, pero la historia del hombre, la historia del dolor. El mundo nunca podrá pagarles a ustedes tres lo que han hecho. Lo que queda algo por hacer, señor presidente, le interrumpió el Ranger. El mundo entero está esperando su liderazgo. Curtis hizo una pausa. Le deseo buena suerte. El tiempo había cambiado, las nubes crecían y se apelotonaban en el cielo nocturno de color carmesí. El aire se volvió borroso, pero de vez en cuando, aquí y allá y durante unos segundos mágicos, la luna atravesaba las nubes, maduraba por momentos e iluminaba la orilla izquierda con su brillo mate. Bueno, Jimbo, vaya historia, una historia con un final hollywoodense. Así es, JC. ¿Quién decía que los finales felices eran cosa del pasado? Anoche, ante la mayor audiencia de la historia, el presidente de Estados Unidos reclamó su derecho a la inmortalidad. Al salvar al mundo de caer al precipicio, al parecer costará 200 billones de dólares, dijo, pero el mundo puede suspirar aliviado. Tú lo has dicho, Jimbo, en Boston, Filadelfia, Nueva York, Chicago, Seattle, Houston, San Francisco, Miami, muchísimas más ciudades y poblaciones de este gran país, la gente saltó de alegría cuando el presidente dio a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos la orden de desacuartelarse a pesar de las nubes oscuras que se forman alrededor de nosotros, dijo el presidente. Miro hacia el futuro y veo motivos para la esperanza. La proximidad de una montaña majestuosa es una bendición contradictoria. Por un lado, nos vemos honrados por la magnanimidad de sus pastos y la munificencia de sus laderas. Pero por otro, quizá no veamos nunca dónde estamos, sentados bajo la sombra de tal grandeza y aceptando el consuelo de esa seguridad. El presidente acabó su discurso diciendo: ante esto, ante mis hijos y los vuestros, comprometo mi fortuna, mi honor y mi vida. Vaya, día JC, ¿crees que se presentará a las próximas elecciones presidenciales? Si yo fuera el Congreso, lo nombraría presidente por vida. De hecho, la reina de Inglaterra lo ha llamado mi caballero de la brillante armadura. Bueno, tiene mi voto. Otras noticias. David Harriman III, antiguo secretario del Tesoro, fue detenido anoche por agentes federales acusado de asesinato, intento de asesinato, connivencia y limitación al libre comercio, junto con Jerry Stilton, director adjunto de la CIA, James F. Taylor, vicepresidente de Goldman Sachs, y Robert Lovett, alto cargo del Departamento de Estado. Los detalles son muy esquemáticos, pero esto promete convertirse en un circo mediático no visto desde el juicio de O.J. Simpson por asesinato. Por último, hoy a primera hora ha muerto Akira Shimada. Sé que he destrozado su nombre, que en otro tiempo perteneció a una despiadada unidad del ejército imperial japonés. Adquirió cierta notoriedad hace solo unos días cuando su testimonio frente a un mundo atónico reveló algunos de los abusos de poder y de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. Y un ultísimo apunte, Jimbo. Esta señora tiene desde luego un impecable sentido de la oportunidad. ¿Sabe de quién estoy hablando? De la reina de Inglaterra.
Quizás sea pequeña de estatura, pero sin duda es grande en prestigio. La lila dorada de la señora Lida Lunis ha vendido 1 millón de ejemplares en su primer día en las librerías. Es como si Chimada y su Cállate JC, con todo te imaginas 1 millón de libros. ¡Qué exitazo! Están viendo el noticiario nocturno en FTNBC TV. Buenas noches a todos.